Capítulo 991 Dios del Rocío, Guerra de Demonios. Al ver esa escena de extremidades ensangrentadas esparcidas por el suelo, Furina sintió una fuerte náusea. Su corazón también latía salvajemente en ese momento. Después de un rato, Furina respiró hondo. Luego giró la cabeza y miró a la gente que aullaba de dolor, quemándose en el mar de fuego. Primero, no importa dónde estemos. Lo importante es salvar a la gente. Los hermosos ojos de Furina se entrecerraron, y una luz azul pálida comenzó a surgir en sus ojos. Luego levantó la mano, y una onda expansiva como agua fluyó hacia el cielo. Inmediatamente después, explotó en el cielo. Al mismo tiempo, el cielo negro rojizo se volvió gradualmente azul verdoso. Mientras innumerables gotas de lluvia que irradiaban un leve brillo caían sobre la tierra. Estas gotas de lluvia contenían el poder divino de Furina, y también la capacidad de curar. El rocío cayó sobre esta tierra que ya había sido incinerada hasta las cenizas. El mar de fuego, que había sido cubierto por las gotas de lluvia, se calmó gradualmente. Las heridas en los mortales que no habían muerto en ese momento, al ser cubiertos por las gotas de lluvia, también se recuperaron. Dios es el Dios del rocío quien nos ha salvado. Un anciano demacrado observó las heridas en su cuerpo que se recuperaban gradualmente, y el mar de fuego que se calmaba a su alrededor. Lloró lágrimas, se arrodilló en el suelo y usó sus manos para atrapar este rocío, gritando emocionado. ¿Este Dios, por qué nos salvaría? Ahora es la guerra de los arcontes, el Dios del rocío, ¿no habrá venido a buscar problemas a nuestro Dios? Un hombre vestido con harapos, mirando el entorno circundante, dijo con una expresión compleja. De los cientos de humanos de antes, hasta ahora. Solo quedan poco más de 200. Se miraron entre sí, algunos llorando y abrazándose. Algunos se arrodillaron en el suelo con una expresión de emoción, como si estuvieran rezando por algo. Otros, en cambio, se arrodillaron frente a sus amigos y familiares muertos. Mirando los cadáveres ya quemados hasta los huesos y ennegrecidos, guardaron silencio sin decir una palabra. En este momento, Furina, con una expresión compleja, miraba a estos mortales no muy lejos. Sin saber lo que estaba pensando. ¿Aquí? ¿Dónde es exactamente? ¿Por qué la ropa que usa esta gente es tan diferente a la de las 7 naciones, y todos son tan delgados? Furina miró a los mortales a lo lejos, murmurando para sí misma con incomprensión. Pensando en esto, Furina caminó hacia esas personas. ¿Ustedes? Un anciano vestido con ropa de tela quemada, notó a Furina que se acercaba, juntó las manos y preguntó con cautela. La ropa de esta joven era muy exquisita. En marcado contraste con sus rostros llenos de polvo y sus harapos. Anciano. Yo. Furina estaba a punto de decir algo, cuando se dio cuenta de algo, e inmediatamente se detuvo. Soy la arconte Furina, una de los 7 arcontes de Teyvat, el dios del agua. Hace un momento, fui yo quien lo salvó con mi poder divino. Furina miró al anciano frente a ella y se presentó. Arconte Furina. Usted es el dios del rocío que nos salvó hace un momento, gracias, gracias. El anciano escuchó las palabras e inmediatamente se arrodilló en el suelo, luego, mientras lloraba, se golpeaba la cabeza contra el suelo frente a Furina. No entendió el significado de los 7 arcontes de Teyvat, pero entendió arconte y dios del agua. Yo. Al ser sacudida de esa manera por el anciano, se sintió algo desconcertada e inmediatamente retrocedió 2 pasos. Todos, vengan rápido. La diosa del rocío que nos salvó antes, está aquí mismo. El anciano se giró y gritó con entusiasmo a los poco más de 200 mortales que estaban detrás de él. Al oír esto, todos corrieron inmediatamente al lado del anciano. Algunos llevaban a sus hijos en brazos, otros tenían un brazo menos, otros una pierna menos. Algunos incluso tenían la ropa casi completamente quemada. Al mirar a la gente que tenía delante, Furina se sintió muy angustiada. Miró a estas personas con una expresión muy compleja. Pero en ese momento, todos se arrodillaron ante Furina. Luego, bajaron un poco la cabeza, cerraron los ojos, como agradeciendo lo que Furina había hecho. Levántense. Furina, mirando a las personas arrodilladas en el suelo frente a ella, dijo con tristeza. Después de escuchar la voz de Furina, todos se levantaron lentamente. Cada uno de ellos, con respeto o curiosidad en los ojos, miraba a esta diosa del rocío que los había salvado. Pero nadie dijo nada. Como esperando que Furina dijera algo. Por un momento, el lugar quedó extraordinariamente tranquilo. «Va»,
En ese momento, el llanto de un bebé rompió ese breve silencio. Tranquilo, no llores, no llores. La diosa del rocío está aquí, ya no pasa nada, mamá te protegerá bien. Una mujer delgada con la cara llena de polvo, con su voz suave, calmaba suavemente al bebé que tenía en brazos. La ropa de tela de esta joven mujer había sido quemada por completo. Era obvio que, cuando la marea de fuego llegó, al no poder escapar, protegió al bebé en sus brazos. Es solo que tu papá se ha ido. Pero aunque mamá esté sola, te protegerá bien. La mujer pareció recordar algo, y mientras hablaba, comenzó a llorar. Una a una, las lágrimas caían sobre la cara del bebé. Al mismo tiempo, todos miraron en dirección a la mujer. Algunos mostraban compasión, otros empatía, y todos guardaban silencio. Al ver esta escena, los ojos de Furina también se llenaron gradualmente de lágrimas. Luego, lentamente extendió una mano, abrió la boca, justo cuando estaba a punto de decir algo para consolarla. La mano se detuvo de repente y luego la retiró. Furina respiró hondo. Disculpen, ¿qué lugar es este? Después de calmar su estado de ánimo, Furina miró a la gente que tenía delante y preguntó. Diosa del rocío, este es el territorio de la diosa del mar Azur, y también es nuestra diosa. Hace un momento, la diosa del mar Azur y el señor del retorno estaban luchando contra otro dios maligno. Para no afectarnos, volaron hacia allá. La marea de fuego y la explosión de hace un momento fueron los efectos secundarios de la lucha entre la diosa del mar Azur y el otro dios maligno, que nos afectaron aquí. El anciano miró a Furina y explicó. ¿Qué? La diosa del mar Azur, y además otro dios maligno. Al oír esto, Furina se apoyó una mano en la barbilla, frunció el ceño y murmuró. ¿Aún existe en el mundo mortal una deidad llamada Mar Esmeralda? Y además, el territorio del dios demonio del Mar Esmeralda. ¿Acaso el mundo mortal actual no está gobernado en 7 partes por los 7 arcontes? ¿Cómo es posible que exista una región llamada territorio del dios demonio del Mar Esmeralda? Ah, sí, diosa del rocío, el señor Mar Esmeralda mencionó el inicio de la guerra de los arcontes hace más de 200 años. Fue en ese momento que el señor Mar Esmeralda emergió del océano y nos protegió. Y después de eso, mencionó la guerra de los arcontes en varias ocasiones. Supongo que este periodo actual debe ser la guerra de los arcontes. El anciano pareció recordar algo y, mirando a Furina, explicó con una expresión compleja. La guerra de los arcontes. Al escuchar esto, Furina abrió sus hermosos ojos de par en par, diciendo con incredulidad. Capítulo 991 Dios del Rocío, Guerra de Demonios. Al ver esa escena de extremidades ensangrentadas esparcidas por el suelo, Furina sintió una fuerte náusea. Su corazón también latía salvajemente en ese momento. Después de un rato, Furina respiró hondo. Luego giró la cabeza y miró a la gente que aullaba de dolor, quemándose en el mar de fuego. Primero no importa dónde estemos. Lo importante es salvar a la gente. Los hermosos ojos de Furina se entrecerraron, y una luz azul pálida comenzó a surgir en sus ojos. Luego levantó la mano, y una onda expansiva como agua fluyó hacia el cielo. Inmediatamente después, explotó en el cielo. Al mismo tiempo, el cielo negro rojizo se volvió gradualmente azul verdoso. Mientras innumerables gotas de lluvia que irradiaban un leve brillo caían sobre la tierra. Estas gotas de lluvia contenían el poder divino de Furina, y también la capacidad de curar. El rocío cayó sobre esta tierra que ya había sido incinerada hasta las cenizas. El mar de fuego, que había sido cubierto por las gotas de lluvia, se calmó gradualmente. Las heridas en los mortales que no habían muerto en ese momento, al ser cubiertos por las gotas de lluvia, también se recuperaron. Dios. Es el Dios del rocío quien nos ha salvado. Un anciano demacrado observó las heridas en su cuerpo que se recuperaban gradualmente, y el mar de fuego que se calmaba a su alrededor. Lloró lágrimas, se arrodilló en el suelo y usó sus manos para atrapar este rocío, gritando emocionado. Este Dios, ¿por qué nos salvaría? Ahora es la guerra de los arcontes, el Dios del rocío, ¿no habrá venido a buscar problemas a nuestro Dios? Un hombre vestido con harapos, mirando el entorno circundante, dijo con una expresión compleja. De los cientos de humanos de antes, hasta ahora. Solo quedan poco más de 200. Se miraron entre sí, algunos llorando y abrazándose. Algunos se arrodillaron en el suelo con una expresión de emoción, como si estuvieran rezando por algo. Otros, en cambio,
se arrodillaron frente a sus amigos y familiares muertos. Mirando los cadáveres ya quemados hasta los huesos y ennegrecidos, guardaron silencio sin decir una palabra. En este momento, Furina, con una expresión compleja, miraba a estos mortales no muy lejos. Sin saber lo que estaba pensando. ¿Aquí? ¿Dónde es exactamente? ¿Por qué la ropa que usa esta gente es tan diferente a la de las 7 naciones, y todos son tan delgados? Furina miró a los mortales a lo lejos, murmurando para sí misma con incomprensión. Pensando en esto, Furina caminó hacia esas personas. ¿Ustedes? Un anciano vestido con ropa de tela quemada, notó a Furina que se acercaba, juntó las manos y preguntó con cautela. La ropa de esta joven era muy exquisita. En marcado contraste con sus rostros llenos de polvo y sus harapos. Anciano. Yo. Furina estaba a punto de decir algo, cuando se dio cuenta de algo, e inmediatamente se detuvo. Soy la arconte Furina, una de los 7 arcontes de Teyvat, el dios del agua. Hace un momento, fui yo quien lo salvó con mi poder divino. Furina miró al anciano frente a ella y se presentó. Arconte Furina. Usted es el dios del rocío que nos salvó hace un momento, gracias, gracias. El anciano escuchó las palabras e inmediatamente se arrodilló en el suelo, luego, mientras lloraba, se golpeaba la cabeza contra el suelo frente a Furina. No entendió el significado de los 7 arcontes de Teyvat, pero entendió arconte y dios del agua. Yo. Al ser sacudida de esa manera por el anciano, se sintió algo desconcertada e inmediatamente retrocedió 2 pasos. Todos, vengan rápido. La diosa del rocío que nos salvó antes, está aquí mismo. El anciano se giró y gritó con entusiasmo a los poco más de 200 mortales que estaban detrás de él. Al oír esto, todos corrieron inmediatamente al lado del anciano. Algunos llevaban a sus hijos en brazos, otros tenían un brazo menos, otros una pierna menos. Algunos incluso tenían la ropa casi completamente quemada. Al mirar a la gente que tenía delante, Furina se sintió muy angustiada. Miró a estas personas con una expresión muy compleja. Pero en ese momento, todos se arrodillaron ante Furina. Luego, bajaron un poco la cabeza, cerraron los ojos, como agradeciendo lo que Furina había hecho. Levántense. Furina, mirando a las personas arrodilladas en el suelo frente a ella, dijo con tristeza. Después de escuchar la voz de Furina, todos se levantaron lentamente. Cada uno de ellos, con respeto o curiosidad en los ojos, miraba a esta diosa del rocío que los había salvado. Pero nadie dijo nada. Como esperando que Furina dijera algo. Por un momento, el lugar quedó extraordinariamente tranquilo. ¡Bah! En ese momento, el llanto de un bebé rompió ese breve silencio. Tranquilo, no llores, no llores. La diosa del rocío está aquí, ya no pasa nada, mamá te protegerá bien. Una mujer delgada con la cara llena de polvo, con su voz suave, calmaba suavemente al bebé que tenía en brazos. La ropa de tela de esta joven mujer había sido quemada por completo. Era obvio que, cuando la marea de fuego llegó, al no poder escapar, protegió al bebé en sus brazos. Es solo que tu papá se ha ido. Pero aunque mamá esté sola, te protegerá bien. La mujer pareció recordar algo, y mientras hablaba, comenzó a llorar. Una a una, las lágrimas caían sobre la cara del bebé. Al mismo tiempo, todos miraron en dirección a la mujer. Algunos mostraban compasión, otros empatía, y todos guardaban silencio. Al ver esta escena, los ojos de Furina también se llenaron gradualmente de lágrimas. Luego, lentamente extendió una mano, abrió la boca, justo cuando estaba a punto de decir algo para consolarla. La mano se detuvo de repente y luego la retiró. Furina respiró hondo. Disculpen, ¿qué lugar es este? Después de calmar su estado de ánimo, Furina miró a la gente que tenía delante y preguntó. Diosa del rocío, este es el territorio de la diosa del mar Azur, y también es nuestra diosa. Hace un momento, la diosa del mar Azur y el señor del retorno estaban luchando contra otro dios maligno. Para no afectarnos, volaron hacia allá. La marea de fuego y la explosión de hace un momento fueron los efectos secundarios de la lucha entre la diosa del mar Azur y el otro dios maligno, que nos afectaron aquí. El anciano miró a Furina y explicó. ¿Qué? La diosa del mar Azur, y además otro dios maligno. Al oír esto, Furina se apoyó una mano en la barbilla, frunció el ceño y murmuró. ¿Aún existe en el mundo mortal una deidad llamada Mar Esmeralda? Y además, el territorio del dios demonio del Mar Esmeralda.
¿Acaso el mundo mortal actual no está gobernado en 7 partes por los 7 arcontes? ¿Cómo es posible que exista una región llamada territorio del dios demonio del mar Esmeralda? Ah, sí, diosa del rocío, el señor Mar Esmeralda mencionó el inicio de la guerra de los arcontes hace más de 200 años. Fue en ese momento que el señor Mar Esmeralda emergió del océano y nos protegió. Y después de eso, mencionó la guerra de los arcontes en varias ocasiones. Supongo que este periodo actual debe ser la guerra de los arcontes. El anciano pareció recordar algo y, mirando a Furina, explicó con una expresión compleja. La guerra de los arcontes. Al escuchar esto, Furina abrió sus hermosos ojos de par en par, diciendo con incredulidad. Capítulo 992. Frinina encuentra a Mercus. Furina se quedó petrificada, con la piel de gallina por todo el cuerpo. La guerra de los arcontes, iniciada hace más de 200 años. La guerra de los arcontes es, como mínimo, de hace 3600 años. Eso no significa que, en la época actual, la guerra de los arcontes apenas ha comenzado hace poco más de 200 años. Furina observó a los mortales frente a ella, pensando con asombro. ¿Cómo es posible? Recuerdo claramente que estaba ebria y cerré los ojos. ¿Cómo es que, al volver a abrirlos, he llegado al inicio de la guerra de los arcontes? Furina miró sus manos, diciendo con sorpresa. ¿Será que estoy soñando? Pensando esto, Furina se pellizcó la mejilla. ¿Real? ¿Una sensación increíblemente real? ¿Todo lo que veía era igualmente real? Yo. Realmente he llegado a la época de la guerra de los arcontes. Furina abrió sus hermosos ojos, murmurando con incredulidad. 700 arcontes luchando por el territorio del mundo, y al final solo 7 ascenderán al trono divino. ¿Eso significa que de los 700 arcontes, al final solo quedarán 7? Furina cerró los ojos ligeramente, exhalando un suspiro. Después de un rato, Furina finalmente aceptó el hecho de que había llegado a la época de la guerra de los arcontes. En esta época, ni siquiera Fontaine habrá sido fundada. Incluso si fuera allí antes de tiempo, no podría cambiar nada. Furina se apoyó la barbilla con una mano, murmurando para sí misma. Es cierto. El anciano de esa época debería existir, ¿verdad? Pensando en esto, Furina inmediatamente tomó una decisión. Y esa era que iría a buscar al anciano de esa época. Si el anciano realmente existió durante 6400 años. Entonces el anciano de esta época debería tener alrededor de 3000 años. Entonces, que así sea. ¿Qué piensan hacer? La mayor parte del pueblo ha sido destruido. ¿Acaso piensan esperar a que regrese ese arconte del mar azul? Furina le preguntó al anciano que tenía delante, preocupada. Aunque la mayor parte del pueblo ha sido destruido, la gente de nuestro pueblo huyó en muchas direcciones diferentes. Y nosotros, huimos en esta dirección. El anciano miró a Furina, explicando. Pero aún así volveremos a nuestro pueblo original, esperando el regreso del Señor del Mar Azul. Si no fuera por el Señor del Mar Azul, ¿cómo habríamos llegado a esta generación? El anciano bajó la cabeza ligeramente, murmurando con una expresión compleja. Parece que este arconte del Mar Azul es una deidad muy amable. Furina miró a la gente frente a ella, murmurando para sí misma. Lástima, que un arconte como ese. Al final de la guerra de los arcontes, también caerá. Pero, ¿quién, exactamente, fue quien causó la caída de este arconte? ¿Conoces Liyue? Furina le preguntó al anciano que tenía delante. Conozco el puerto de Liyue, un pueblo fundado hace 300 años. Los arcontes que lo protegen son el arconte de la estufa, Marchosius, el arconte del polvo, Gisón, el arconte de la roca, Morax, y el arconte del yin y el yang, Mermorcius. El anciano escuchó y reflexionó un momento, luego miró a Furina y respondió. Cuando Furina escuchó sobre el dios demonio del yin y el yang, Morcius, su rostro se iluminó de alegría. ¡Qué bien! ¿En qué dirección está el puerto de Liyue? Furina miró al anciano y rápidamente preguntó. Esa región es comúnmente conocida como la región de Liyue, porque el más fuerte en esa región es Liyue. Su área de dominio también es la más grande. Y debido a que la geografía allí es la mejor del mundo, cerca de 400 dioses demonios se han reunido a su alrededor. El anciano miró a Furina y, señalando una dirección no muy lejana, explicó lentamente. ¿Por qué cerca de 400? Porque la guerra de los arcontes ya ha comenzado hace 200 años. Entre ellos,
cerca de 40 dioses demonio, la mayoría ya han caído en la región de Liyue. ¿Qué? Cerca de 400 dioses demonio. Furina dijo con una expresión de sorpresa al escuchar esto. Dios mío, en todo el mundo, hay un total de 700 dioses demonio. Liyue tiene más de 400. Eso no significa que, en el futuro, los 6 países restantes, incluso si se dividen por igual, cada región tendrá solo unos 50 dioses demonio. Dios de la Rocío, ¿desea ir a esa región? El anciano miró a Furina, que parecía sorprendida, y preguntó. Así es. Furina se recuperó y asintió con la cabeza al anciano. Para ir a la región de Liyue, es necesario atravesar el territorio de decenas de dioses demonio. ¿Le deseamos un viaje seguro a la región de Liyue? Dios de la Rocío. El anciano se arrodilló a medias en el suelo y le dijo a Furina. Le deseamos. Dios de la Rocío. Al mismo tiempo, las personas detrás del anciano también se arrodillaron a medias en el suelo y dijeron al unísono a Furina. Furina miró a la multitud frente a ella en silencio por un momento, luego una sonrisa se dibujó en sus labios. Acepto sus bendiciones. Entonces, me despediré aquí. Después de que Furina terminó de hablar, levantó la mano, y el poder divino azul claro surgió, y otra llovizna de rocío también descendió. Luego se dio la vuelta y voló hacia la dirección que el anciano había señalado antes. La multitud miró la figura de Furina volando en el aire y se levantó. Todos colocaron una mano frente a su pecho, cerraron los ojos ligeramente y oraron en silencio por Furina. Según lo que dijo el anciano Azda. Ahora yo, entre los dioses, también soy considerada una de las mejores. Entonces liberaré todo mi poder divino y mi presión, y correré con todas mis fuerzas hacia la región de Liyue. Así, supongo que ningún dios demonio me provocará activamente. Pensando en esto, Furina liberó la presión de un dios demonio de alto nivel en su apogeo. Soltó su sentido divino y se transformó en un arco iris. Volando a la región de Liyue a la velocidad más rápida. En este camino, Furina sintió el aura de al menos 80 dioses demonio. 5 o 6 de ellos, incluso en términos de aura, no eran muy diferentes a ella. Pero estos dioses demonios solo la escanearon con su sentido divino y luego lo retiraron. Parecía que no querían entrar en conflicto con ella. Dado que el recién llegado no tenía malas intenciones, y además era tan poderoso. Entonces, ¿por qué provocar un conflicto con ella? Después de mucho tiempo, en el territorio del dios demonio del mar azul, una mujer vestida con una túnica marrón, de belleza celestial, y 2 bestias inmortales aterrizaron en este lugar. Así es, ella es el dios demonio del mar azul. Ya había repelido al dios demonio que había invadido su territorio. Dios demonio Foukeles. ¿Diosa de la ambrosía? Gracias, por salvar a mi pueblo. Después de preguntar sobre la situación de su pueblo, el dios demonio del mar azul miró hacia la región de Liyue con una sonrisa amable en su rostro. Mientras tanto, después de volar durante mucho tiempo, Furina vio muchas escenas sangrientas como las anteriores. Y cosas aún más crueles que eso. Incluso vio a algunos monstruos tragándose a humanos vivos. Caminando y parando en el camino, se detuvo muchas veces. Salvando a muchos mortales. Vio el paisaje y los edificios pertenecientes a esta era, y esos edificios. Incluso la mayoría eran chozas de paja. Ni siquiera había pastel. En esta era, la gente come, no para disfrutar, sino para llenar el estómago. Finalmente, Furina sintió un aura familiar. Aunque esta aura no era tan insondable como la del anciano en el futuro. Pero Furina estaba segura de que esta era el aura del anciano. Después de un rato, Furina voló hacia abajo, aterrizando en una cima de montaña llena de nubes. El paisaje era muy hermoso, como un país de las hadas. Bajo la luz del sol, parecía estar cubierta con un velo blanco fluido. Y frente a Furina, había un hombre vestido de blanco. Mirando de cerca a esta persona, parecía tener unos 20 años. Su largo cabello caía como tinta sobre su túnica blanca y negra, inmaculada. Su rostro era suave como el jade, y sus ojos azul claro tenían algunas tenues líneas. Tan elegante y dócil como el cielo estrellado, con una altura de alrededor de 1,85 m. También llevaba una pieza de jade yin yang colgada en su cintura. En este momento, este hombre, con una expresión tranquila, miraba a Furina con las manos a la espalda. Así es, él es Yueng, el dios del equilibrio, el arconte del yin y el yang. También el dios demonio del yin y el yang, Melcius, el adeptus de Liyue.
En este momento, su poder divino está en el nivel de un dios demonio superior a medias. Ese sí, este es el anciano. Aunque se ve un poco diferente, nunca confundiré el aura en su cuerpo. Pero el anciano así parece aún más guapo. Furina miró a Melcius frente a ella con una expresión tranquila, y dijo con sorpresa en su corazón. Pero, este anciano. ¿Por qué me da una sensación tan extraña? No hay ese tipo de sentimiento particularmente gentil. Y en la mirada en sus ojos, parece haber algún tipo de hostilidad leve. Un dios demonio que nació hace apenas un mes. En el mundo mortal, no sabía que existía una deidad tan llena de elementos de agua. Melcius miró a Furina frente a él y se sintió un poco extraño. El dios demonio frente a él, le daba la misma sensación que a Morax, lleno de elementos de roca. Y Morax es el dios demonio de la roca. ¿Podría ser que la chica frente a él, sea el dios demonio del agua? Y el dios demonio frente a él, nació hace apenas un mes. Resulta que posee un poder divino tan grande. Abuelo. Por fin te encuentro. Furina corrió directamente y abrazó a Merluce ante sus ojos. Ha pasado por tanto en este camino. Finalmente vio al abuelo familiar. En este momento, Furina abrazaba a Merluce, y estaba a punto de llorar. ¿A quién le importa si el abuelo de esta era la reconoce? Primero lo abraza y luego pregunta. ¿Me conoces? Merluce retrocedió unos pasos. Después de mantener una cierta distancia de Furina, preguntó con asombro. ¿Te conozco? Los ojos de Furina brillaban con lágrimas, y asintió rápidamente. MMM. Al escuchar la respuesta de la chica frente a él, Merluce frunció ligeramente el ceño. Como si estuviera pensando en algo. Capítulo 993. El perplejo Merceus. ¿Me conoces? Sin embargo, en mi mente no existe ningún recuerdo tuyo. Merceus miró a Furina y negó con la cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Furina miró a Merceus, haciendo funcionar su cerebrito frenéticamente. Ya sé. Señor mayor. ¿Conoce el nombre Yubai? Furina miró a Merceus y preguntó con cautela. Merceus se sorprendió al escuchar ese nombre. ¿Cómo es que conoces ese nombre? Recobrando la compostura, Merceus miró a Furina, frunciendo ligeramente el ceño. ¡Qué nombre tan lejano! Desde que me atropelló un coche, hasta que llegué a este mundo. Ya han pasado más de 3000 años, ¿verdad? Por supuesto que conozco ese nombre. Furina se alegró al ver cambiar la expresión de Merceus. Se inclinó ligeramente hacia adelante, juntó las manos frente a su pecho y asintió rápidamente con una sonrisa. ¿Quién no conoce al famoso señor Yubai de las 7 naciones de Teyvat? En ese momento, Yubai miraba a Furina con rostro sereno, como si estuviera pensando en algo. Si el índice es impar, la función cambia, si es par, se mantiene. El signo depende del cuadrante. Exámenes de admisión a la universidad de los últimos 5 años, simulacros de los últimos 3. Merceus recordó cuidadosamente las contraseñas del mundo anterior. Luego miró a Furina y agitó la mano. Si el índice es impar, ¿la función cambia? Exámenes de admisión de los últimos 5 años, simulacros de los últimos 3. Furina miró a Merceus, rascándose la cabeza con expresión aturdida. ¿Qué significa? ¿Podría ser una contraseña? ¿No es como yo, reencarnada en este mundo? Entonces, ¿por qué conoce ese nombre? Merceus observó la reacción de Furina y pensó con sorpresa. Casi había olvidado el nombre de Yubai. Y nunca le había dicho ese nombre a nadie. Interesante. Pensando en esto, Merceus miró a Furina, con una leve sonrisa en los labios. Pero, ¿por qué me llama señor mayor? ¿Parece que soy muy viejo? Merceus miró a Furina y preguntó sonriendo. No. No es viejo. Furina miró al apuesto y erguido Merceus y negó rápidamente con la cabeza. Un señor mayor de esta época debería considerarse joven, ¿verdad? Pero, ¿más de 3000 años siguen siendo jóvenes? ¿Eso no sigue siendo viejo? Interesante. No te conozco, ni te he visto antes. Entonces, ¿por qué me llamas señor mayor y también conoces el nombre de Yubai? Merceus se dio la vuelta, mirando las montañas cubiertas de nubes, y le preguntó a Furina que estaba detrás de él. ¿Sabes? Cuando llegaste a este lugar, no disminuiste la presión de tu aura, lo cual es, sin duda, una provocación para Liyue. Ahora este lugar está rodeado por Morax y todos los dioses adeptus. Con solo decir una palabra, se levantarán formaciones a tu alrededor,
te atraparán por completo aquí y luego te aniquilarán en un ataque grupal. Mersus giró levemente la cabeza, mostrando un perfil, y le dijo a Furina con una leve sonrisa. ¿Qué? Furina se quedó momentáneamente atónita al oír eso. Se le puso la piel de gallina. Inconscientemente liberó su sentido divino, extendiéndolo hacia los alrededores. Efectivamente, además del anciano. Sintió un aura no más débil que la del anciano actual. También a otros 2 dioses demonios, y varios auras poderosas desconocidas. Anciano. No puedes hacerme esto. Vine especialmente a buscarte, en esta era, eres la única persona que conozco. Furina miró la espalda de Melcius, explicando con una expresión de pánico. Esta era. ¿Solo me conoces a mí? Melcius notó estas 2 palabras, frunciendo el ceño mientras murmuraba. ¿Esta era? ¿Acaso este dios demonio de identidad misteriosa no pertenece a esta era? Justo cuando Melcius se dio la vuelta, queriendo preguntar algo. Un joven voló hacia el frente de Melcius. Señor inmortal. El joven primero miró a Furina detrás de él, luego saludó a Melcius juntando las manos. Mingai Ixia. Dime lo que tengas que decir, no hay problema. Melcius miró al verdadero monarca Mingai Ixia frente a él, y dijo sonriendo. Señor inmortal, Guizón tiene un mensaje que transmitir. Tan pronto como el verdadero monarca Mingai Ixia terminó de hablar. Le dijo algo a Melcius mediante transmisión de sonido con artes mágicas. Después de ver a Melcius asentir con la cabeza, Mingai Ixia se alejó volando. Mingai Ixia. ¿Es un adeptus de Liyue? Furina miró la espalda del verdadero monarca Mingai Ixia, murmurando con curiosidad. No es necesario que lo mires. Melcius miró a Furina frente a él, y dijo. Al oír eso, Furina inmediatamente retiró la mirada. Mirando obedientemente al Melcius frente a ella. Melcius agitó suavemente su mano, y aisló este lugar con poder divino, luego caminó hacia Furina. Hace un momento dijiste esta era. ¿Podría ser que no eres una existencia que pertenece a esta era? Melcius bajó ligeramente la cabeza, mirando a Furina frente a él, preguntando con la mano extendida. Sí, así es. No soy de esta era. Furina se quedó momentáneamente atónita al oír eso, luego su rostro se iluminó con alegría, asintiendo rápidamente y diciendo. ¿Cómo se esperaba del anciano? Incluso un anciano más joven. Incluso puede pensar en este nivel. Oh. Al escuchar esta respuesta, Melcius frunció ligeramente el ceño. Luego caminó hacia un lado, mirando el mar de nubes a la distancia, sin saber en qué estaba pensando. Al ver esto, Furina también caminó rápidamente hacia el lado de Melcius. ¿Qué te pasa? ¿Anciano? Furina miró al Melcius a su lado, preguntando con cautela. Es extraño. Melcius al oír eso, dijo 3 palabras. ¿Extraño? ¿Qué es extraño? Furina miró al Melcius a su lado, diciendo desconcertada. Tú eres extraña. Viajar en el tiempo, es algo que rompe el equilibrio, y yo como el dios del equilibrio, no me doy cuenta de que has roto el equilibrio. Melcius giró la cabeza, mirando a Furina a su lado, sacudiendo ligeramente la cabeza y explicando. Este corazón de Dios que me acompaña desde el nacimiento. Todavía está en el estado anterior, sin ningún cambio. Mercius se quitó la piedra de jade yin-yang de la cintura. Mirando el yin y el yang en la piedra de jade, que no mostraban ningún cambio, le dijo a Furina. Anciano. ¿Qué significa esto entonces? Furina, mirando a Mercius, que seguía sin mostrar emoción, preguntó con cierta duda. Significa que no has roto el equilibrio. Pero si no has roto el equilibrio, ¿cómo has logrado viajar a través del tiempo y llegar a esta era? Mercius, con una mano en la barbilla, dijo perplejo. ¿Cómo te llamas? Mercius, mirando a Furina a su lado, preguntó. Capítulo 994 Millas Memoria es superior. Me llamo Furina de Fontaine. Puedes llamarme Furina, abuelo. Furina, al oír esto, se presentó al anciano de esta época. Furina. Mercius, al oír esto, repitió el nombre en silencio. No me refiero a ese nombre, sino a tu nombre de arconte y a qué tipo de arconte eres. Mercius negó con la cabeza y luego le explicó a Furina. Yo. Furina, al oír esto, se rascó la nuca con una expresión extraña. Parece que no tiene un nombre de arconte, solo sabe que ahora es la arconte Hidro. Quizás sea mejor así.
Abuelo, soy la arconte Foukeles, la arconte Hidro, y también la arconte Hidro, una de los 7 arcontes de la era futura. Y, debería considerarme la segunda generación de arconte Hidro. Furina miró a Mercius frente a ella y explicó con cierta timidez. La arconte Hidro Foukeles. Con razón. Mercius observó a Furina frente a él y murmuró para sus adentros. Espera. ¿Una de los 7 arcontes? Mercius se sorprendió por un momento y sus pupilas se contrajeron ligeramente. Los 7 arcontes. El futuro. Eso no significa que la guerra de los arcontes realmente sucederá como dijo el cielo. Al final, esta guerra de los arcontes, realmente solo dejará a 7 arcontes ascender al trono de los dioses. ¿Convertirse en los llamados 7 arcontes y lograr un nuevo orden de los 7? ¿Será verdad lo que dice el cielo? No importa lo que haga, no puedo detener la guerra entre los arcontes. Mercius miró sus manos y murmuró. De repente, pareció entender algo. No importa cómo intente crear otro resultado. El curso de los acontecimientos finalmente será el mismo. Si esta arconte Hidro realmente viene del futuro, entonces eso prueba que la línea de tiempo desde el futuro hasta ahora es inalterable. El futuro conocido no se puede cambiar. En otras palabras, no importa cómo cambie las cosas ahora, no puede detener la guerra de los arcontes. Mercius, al pensar esto, cerró los ojos ligeramente y permaneció en silencio durante mucho tiempo. Abrió los ojos y miró a Furina a su lado. Furina, ¿es el mundo futuro mejor que antes de que comenzara la guerra de los arcontes? Y según lo que dices, yo todavía existo en el futuro. Entonces, ¿el yo del futuro, aprobó esa era del orden de los 7? Mercius miró a Furina y preguntó. El mundo futuro es de hecho mucho, mucho mejor que antes de la guerra de los arcontes. Y el abuelo del futuro, debería haber aprobado esa era. Furina miró a Mercius frente a ella y explicó con una sonrisa. Al escuchar la explicación de Furina, Mercius mostró una sonrisa de alivio. ¿Es así? Entonces Morax y Liyue todavía existen. Mercius giró la cabeza, miró el mar de nubes frente a él y continuó preguntando. Liyue, por supuesto, existe, en cuanto al arconte Geo Morax. Antes de venir a esta época, escuché que ese dios, en el rito de la linterna hace un año en Liyue, cayó debido a un fracaso en la tribulación. Furina escuchó esto y reflexionó un momento antes de decirle a Melesio. Jaja. ¿Fracaso en la tribulación? Melesio se sorprendió al escuchar esto, luego negó con la cabeza con gracia. Pocas bromas pueden hacerle perder la compostura, y esta debería ser una de ellas. Entonces, yo en el futuro. ¿Soy más fuerte que yo ahora? Melesio se giró, mirando a Furina frente a él, y preguntó. Tan pronto como terminó de hablar, un poder divino blanco y negro surgió. La presión de un semidios demoníaco de primer nivel también brotó. Sintiendo esta presión, la expresión de Furina era muy extraña. La sensación que le daba este poder divino, aunque también era muy poderosa, parecía no ser tan impresionante como el anciano Venti. Según el anciano Azdaa, él puede dominar fácilmente al anciano Venti con una mano. Y el futuro jefe, puede dominar fácilmente al anciano Azdaa con una mano. Eso no significa que el futuro jefe puede suprimir al jefe actual con solo mover un dedo. Míralo tú misma, anciano. El poder divino azul claro surgió alrededor de Furina, compartiendo sus recuerdos del anciano con Melesio. Oh. Melesio se sorprendió al sentir estos recuerdos. Se preguntaba por qué este dios del agua, que solo había nacido hacía un mes, ya poseía un poder divino tan poderoso. Inesperadamente, fue el futuro el quien usó el poder del corazón del dios Yin Yang para ayudarla a ascender a la divinidad. Se preguntó a sí mismo si tales medios, el actual, definitivamente no podría hacerlo. Azdaa, el dios del viento Barbatos. Y el que se llama Zhongli, debe ser el futuro Morax. El dragón elemental de agua Neuvillette. La memoria de Furina de él brilló en la mente de Melesio, y finalmente exhaló un suspiro. No me extraña que me llames anciano. En este momento, la mirada de Melesio hacia Furina también se volvió más amable. Jeje. Furina sonrió feliz al escuchar esto. Genial, el anciano finalmente creyó que ella era del futuro. Pero todo esto son cosas del futuro. Tú y yo en el futuro, y Azdaa y el dios del viento bebiendo, luego emborrachándonos y cayendo en un sueño, luego llegamos a esta era. Melesio se apoyó una mano en la barbilla, como si estuviera pensando en algo.
Antes de que Furina llegara a esta era, había un total de 3 pruebas. Y la primera prueba del dios del viento y la segunda de Azdaa, fueron superadas por Furina. La última prueba de su yo futuro, fue para que Furina dominara por completo el poder divino. Aunque su yo futuro no activó la prueba cuando Furina se quedó dormida. Pero obviamente, su mentalidad aún no es suficiente, todavía es tan ingenua y romántica. ¿No será que? Melesio, al pensar en esto, como si supiera alguna posibilidad, levantó la cabeza y miró al cielo. ¿No será que su yo futuro, mientras Furina estaba dormida, usó el poder del arconte del tiempo para enviarla al pasado? ¿Pero esto todavía está mal? Si Furina realmente fue enviada a esta era por el poder del tiempo, entonces la barrera del espacio-tiempo definitivamente intentaría repararse y traerla de vuelta a su línea de tiempo original. Y cuanto más poderoso sea el poder utilizado, más rápido se repararán las barreras del espacio-tiempo. Regresaría instantáneamente a Furina a su línea de tiempo original. Pero cuando Furina llegó al territorio de Liyue, ella liberó una presión y un poder divino tan fuerte, y aún así las barreras del espacio-tiempo no se repararon. Ya veo. Entiendo. Inmediatamente después, Merocius pareció notar algo, y una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Furina. Se me ha ocurrido una idea, tal vez esta idea pueda llevarte de vuelta a tu línea de tiempo original. Merocius miró a Furina frente a él, y dijo con una ligera sonrisa. ¿De verdad, abuelito? ¿Qué tipo de idea es? Al escuchar esto, el corazón de Furina se llenó de esperanza, y preguntó con una expresión emocionada. El abuelito es demasiado increíble. No importa en qué era, los abuelitos siempre dan una gran sensación de seguridad. Diría que el yo del futuro es más increíble. No, debería decir, que este recuerdo mío es aún mejor. Merocius miró a Furina frente a él, hizo una pausa y luego murmuró. El yo actual no te dirá cómo regresar. Durante este tiempo, me acompañarás, y caminarás por Liyue y el mundo mortal de esta era. Cuando llegue el momento, naturalmente regresarás. Después de que Merocius terminó de hablar, miró el mar de nubes frente a él, sin decir una palabra durante mucho tiempo. ¿Qué significa que este recuerdo mío es aún mejor? ¿Y por qué el abuelito niega la palabra futuro? Furina miró a Merocius a su lado, murmurando confundida en su corazón. Pensando en esto, Furina simplemente dejó de pensar. Miró en la dirección en la que miraba Merocius, y también relajó su mente, disfrutando del paisaje con placer. De todos modos, el abuelito tiene una manera de hacerme volver a la línea de tiempo del futuro. Con la protección del abuelito, al menos el factor de peligro durante la guerra de los arcontes se ha reducido mucho. Capítulo 995. Las interacciones de Furina con los inmortales. Después de observar el mar de nubes durante mucho tiempo en este lugar, llevó a Furina a su lado y voló a la cima de una montaña. Aquí la zona es muy grande, y muchas hojas de árboles de la caen. Con la brisa, se esparcen por las montañas. Un estanque claro tiene algunas hojas de loto, y debajo de la montaña, hay montañas y niebla interminables. ¡Qué hermoso! Furina miró la escena de cuento de hadas frente a ella, inevitablemente un poco embelesada. Solo con estar aquí, el estado de ánimo mejora inconscientemente. Una joven de baja estatura saludó a con una sonrisa. Esta joven tiene el pelo largo de color gris verdoso y lleva un vestido corto de color azul y blanco. Con las manos escondidas en las grandes mangas del abrigo que tienen un patrón de cielo estrellado en el interior. Así es, ella es la diosa del polvo, también conocida como Gizón. HMPH. Y al otro lado de la joven, está una mujer que parece muy presumida. Miró a Furina al lado de y resopló ligeramente. Esta persona es nada menos que la iluminada bestia Adeptus, nube retenedora. Viejo amigo. Y al otro lado, está un joven de figura esbelta y hermosa. Lleva una túnica ancha con el frente colgando recto. Además de la decoración de 2 líneas rectas, el joven también lleva hombreras. Un par de ojos dorados penetrantes miran al que se acerca. Dibujó una leve sonrisa y asintió levemente. Él es el dios de la roca, Morax. Qué guapo, qué adorable, qué hermosa. Furina miró a Nube Retenedora, Morax y Gizón frente a ella, y quedó impresionada por su belleza. De repente, las pupilas de Furina se dilataron un poco. Ese tal Zhongli, no será el dios de la roca Morax. Se parece demasiado. Furina miró el rostro de Morax y dijo en su corazón con sorpresa. Justo cuando el CPU de Furina se estaba quemando.
Una voz la sacó de sus pensamientos. Los Adeptus y Macusius se han ido de aquí. Gisón miró frente a ella y dijo agitando la mano. Lo sé. Asintió a Gisón con una leve sonrisa. Entonces, ¿puedes decir ahora? ¿Quién es esta? Gisón extendió la mano, miró a Furina al lado de y preguntó. Ella es la diosa del agua, Foukeles. Viene a Liyue para unirse y aliarse con nosotros. Miró a Furina a su lado y la presentó. Diosa del agua. ¿Existe tal diosa en el mundo? Morax escuchó esto, miró a Furina a un lado y preguntó sorprendido. El mundo es grande, todo es posible. No hay nada de qué sorprenderse. Miró a Morax frente a él y sonrió levemente. Jeje. Estas palabras son razonables. Morax escuchó esto y soltó una suave risa. Esta diosa del agua. ¿No será que también viene con malas intenciones? Nube Retenedora miró a Furina no muy lejos y dijo con los brazos cruzados sobre el pecho. Nube Retenedora, te equivocas. Ella absolutamente no pondrá en peligro a Liyue, puedo garantizarlo. Miró a Nube Retenedora frente a él y explicó. Solo ten eso claro en tu mente. Sí, el viejo tiene razón. Jamás haría algo que perjudicara a Liyue. ¿El viejo? Jaja, ese apodo sí que le queda bien a Merceus. Ya que eres amigo de Merceus. Entonces, por ende, eres amigo mío, y también amigo de los Adeptus y el pueblo de Liyue. Siendo así, encuentra un lugar para vivir en Hueyun Karst. Viejo amigo, te encargo que le muestres los alrededores a esta amiga. Llévala a conocer a los otros Adeptus. MM. En Hueyun Karst, le abrió una morada. El tiempo pasó rápido, casi un mes. Durante este tiempo, Merceus llevó a Furina a conocer a muchas bestias y Adeptus. Y Furina, durante este periodo, con Morax y Marchosius. También con Gisón, Pinger, Liu Yun, y algunos otros señores soberanos. Se reunían constantemente en Hueyun Karst. Furina también solía ir al pequeño puerto de Liyue, a veces derramando rocío dulce. El pueblo de Liyue la llamaba cariñosamente la diosa del rocío dulce. De ida y vuelta, los Adeptus y algunos dioses de Liyue mejoraron mucho su opinión sobre Furina. Se fueron familiarizando poco a poco. A la mañana siguiente, en la cima del monte Tianeng, Merceus y Furina estaban de pie en la cima, mirando hacia las calles de aspecto ordenado. Pequeñas y grandes chozas, y algunas casas construidas con madera. Lo que llenó a Furina de emociones. ¿El puerto de Liyue de esta época ya tenía esta escala? Y se ve tan ordenado, mucho mejor que los súbditos de otros dioses. Durante este tiempo, debido a tratar con los Adeptus todos los días, Furina se volvió más segura al hablar. Una vista muy pacífica, ¿no es así? Si tuvieran mejores cultivos, sus vidas serían aún mejores. Lástima. Es probable que estos días tranquilos no duren mucho. ¿Por qué dices eso? Liyue ahora debería ser el lugar más seguro, ¿verdad? Ella no creía que ningún dios se atreviera a causar problemas en Liyue. El Liyue actual, contándola a ella, tiene un total de 5 dioses. Y el poder de combate del viejo y de Morax es extremadamente absurdo. Furina, en la guerra de los arcontes, nunca ha habido un lugar seguro. Fuera de Liyue, todavía hay casi 400 dioses. En 200 años, fuera de Liyue, más de 40 dioses han perecido. La gran mayoría fueron aniquilados por Liyue, pero Liyue, sin embargo, no ha sufrido daños importantes. Merceus, mirando a Furina a su lado, dijo lentamente. Entonces, ahora, ¿qué crees que pasará? Merceus se giró, mirando el puerto de Liyue abajo, y le preguntó a Furina. ¿Qué pasará? Furina, al oír esto, bajó la cabeza y se sumió en sus pensamientos. Capítulo 996 La guerra que se avecina. El anciano. ¿Quieres decir que, dentro de poco tiempo, la mayoría de los dioses arcontes se reunirán para lanzar una guerra contra Liyue? Furina reflexionó un momento y, como si hubiera encontrado la respuesta, le respondió a Morceus. La época actual es el inicio de la guerra de los arcontes. Asda aún no ha sido descubierto por Morax y Gisón aún no ha perecido. Durante el último año, también ha recopilado información sobre la historia de Liyue. Combinando eso con la situación actual, puede discernir en qué momento se encuentra. Así es, si esto continúa así,
los dioses arcontes del exterior se matarán entre sí y se reducirán drásticamente. Cada pocas décadas, solo unos pocos dioses arcontes, juntos, hostigarán a Liyue. Con el paso de los largos años, el vencedor en esta guerra, sin duda, será Liyue. Sin embargo, este estado que se ha mantenido durante 200 años, está a punto de romperse. Morseus, al oír esto, asintió con la cabeza y dijo: cada dios es increíblemente inteligente, y todos tienen súbditos a los que proteger. Usarán toda su sabiduría y fuerza para encontrar la manera de ganar la guerra. 200 años es tiempo suficiente para que vean la situación actual. Y a los ojos de aquellos que ya han visto la situación, Liyue es sin duda el primero en ser eliminado. Al decir esto, Morseus frunció levemente el ceño. ¿Entonces no deberíamos hacer algunos preparativos por adelantado? Furina miró a Morseus a su lado y preguntó con algo de temor. Los preparativos, por supuesto, se han hecho. Después de todo, en estos 200 años, Liyue nunca ha sido herida de gravedad. Y los dioses que ahora se dan cuenta deben haber sido heridos de gravedad en estos 200 años de guerra incesante. Al decir esto, Morseus esbozó una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Furina se quedó atónita al oír esto. Dios mío. El anciano ha mirado demasiado lejos. ¿Todo esto está dentro de sus cálculos? Furina miró a Morseus frente a ella y murmuró. Si lo ha entendido bien, debería ser así. Al comienzo de la guerra de los arcontes, Liyue mostró un lado fuerte, aniquilando a muchos dioses arcontes de una vez, causando un efecto disuasorio, haciendo que los más de 400 dioses arcontes circundantes no se atrevieran a actuar a la ligera contra Liyue. Y en este momento, Liyue, con los territorios de estos dioses arcontes, de repente dejó de expandirse hacia el exterior. Inmediatamente después, Liyue comenzó a recuperarse y descansar. Debido a la disuasión, y a que otros dioses arcontes eran enemigos, simplemente no se atrevían a lanzar una guerra contra Liyue. Si un dios arconte fuera a lanzar una guerra contra Liyue, los otros dioses arcontes aprovecharían esta oportunidad para dividir directamente el territorio de ese dios arconte. Los dioses arcontes se desconfiaban mutuamente. Ningún dios arconte pensaría en lanzar una guerra contra Liyue. Pasaron algunas décadas. Cada pocas décadas, varios o más de 10 dioses arcontes formaban una alianza y lanzaban una guerra contra Liyue. Pero invariablemente, todos fracasaron. Algunos huyeron, otros perecieron en el acto. Y Liyue, incluso, solo sufrió algunos daños menores. Gradualmente, pasaron 200 años. Durante este tiempo, debido al temor a iniciar una guerra contra Liyue, los dioses demoníacos fuera de Liyue comenzaron a matarse entre sí, lanzando guerras constantemente. Y ahora, esos cerca de 400 dioses demoníacos finalmente han comprendido cuál es el panorama general. Es decir, primero eliminar juntos a la poderosa Liyue. De lo contrario, al final, Liyue siempre se estará preparando y fortaleciendo. Solo ellos están librando guerras constantemente, desgastándose sin cesar. Entonces, al final, ¿no sería Liyue la que ganaría? Pero en este momento, debido a las constantes guerras durante 200 años, ya han sufrido daños hasta la médula. Pero incluso así, no quieren darle a Liyue otra oportunidad para prepararse y fortalecerse. Están listos para unirse y lanzar un ataque total contra Liyue. ¿Es así? Debería estar entendiendo bien, ¿no? Pensando en esto, Furina se apoyó una mano en la barbilla, asintiendo para sí misma. Que vengan. La mayoría de los dioses demoníacos del mundo mortal son amables y compasivos. Por el bien de su pueblo, no elegirán iniciar guerras, pero algunos dioses demoníacos no están tan seguros. Mercius miró hacia el mar distante, explicando. Aprovechemos esta oportunidad para llevar a cabo una mayor disuasión. Liyue no inicia guerras activamente, pero tampoco teme a la guerra. Mercius cruzó los brazos sobre el pecho, diciendo con calma. Desde el comienzo de esta guerra hasta ahora, solo he matado a un dios demoníaco, porque soy el dios del equilibrio. Pero igualmente, también soy el adeptus de Liyue. Incluso si no puedo participar en la batalla, haré todo lo posible para proteger al pueblo de Liyue. Mercius giró la cabeza, mirando a Furina a su lado, con una sonrisa en la comisura de los labios. ¿Qué? Anciano, ¿está diciendo que, en la guerra de dioses demoníacos hasta ahora, solo ha matado a un dios demoníaco? Furina miró al Mercius frente a ella, preguntando un poco confundida.
Es decir, esos 40 y tantos dioses demoníacos que cayeron durante 200 años. ¿No murieron a manos del anciano? Ella pensaba que todos habían sido aniquilados por el anciano. MMM. Mercius, al oír esto, suspiró con una expresión algo compleja. Puedes elegir rechazarme, pero esta guerra aún descenderá. Cuando llegue ese momento, tú, como arconte de la Ausia y Pneuma, no puedes intervenir. ¿Qué harás entonces? La voz de la sustentadora de los principios resonó en la mente de Mercius. Entonces, romperé la guerra que han desatado los forasteros. La voz de Mercius resonó, diciéndole a la sustentadora de los principios. Tu poder actual es débil. Incluso si te conviertes en el creador, esta guerra ya está a punto de terminar, no puedes cambiarla. La voz de la sustentadora de los principios resonó en la mente de Mercius. Tal como dicen los habitantes de la isla en lo alto de los cielos, no puedo intervenir. Porque no puedo cambiar el resultado de esta guerra, lo he intentado. Después de eso, maté a un dios demoníaco que era hostil a Liyue. En el instante en que ese dios demoníaco murió, trajo desastres, enfermedades a este mundo, no era rencor de un dios demoníaco. No es algo que se pueda recuperar, sino que es como una maldición, grabada en esta tierra. Mercius miró a Furina a su lado, frunciendo el ceño mientras explicaba. ¿Qué? Furina, al oírlo, se quedó atónita. ¿No debería ser así? Si el viejo durante la guerra de los arcontes no podía actuar. Entonces, ¿por qué? Las generaciones posteriores dirían que el viejo y Morax exterminaron a más de 400 arcontes. Y el viejo, por sí solo, exterminó a más de 200 arcontes. También está ese viejo que inició la guerra contra los dioses de la isla celestial, provocando el año del caos. ¿Quién es él? ¿El viejo, no habrá sido engañado? MMM. Mercius suspiró, luego se giró y caminó unos pasos hacia adelante. Durante 200 años, Liyue ha estado recuperando fuerzas. Gison estableció ballestas fuertes para proteger Tianeng, llamadas ingenios Jiu. También lideró a su gente para residir al norte de Tianeng, cultivando la tierra para ganarse la vida. Y en Hueyun Karst, muchas bestias adeptus también se transformaron en adeptus. El ejército de los Miyelit también se formó durante este periodo. Debería ser suficiente para hacer frente a la próxima guerra. Mercius miró el mar de nubes frente a él y dijo lentamente. Pero después de todo, este es solo un mundo construido por sus recuerdos. Incluido el yo actual, es solo una encarnación de la memoria. Y el propósito de su existencia, y el de este mundo de recuerdos falsos. Es solo para entrenar a Furina. Extraer los recuerdos desde el comienzo de su reencarnación en este mundo hasta las primeras etapas de la guerra de los arcontes. Construir para Furina una era de la guerra de los arcontes falsa, pero increíblemente real. Mercius levantó la cabeza, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Ser capaz de llegar a tal extremo, pero solo para entrenar a Furina. Entonces, el yo al final de esta memoria. ¿Qué nivel ha alcanzado ahora? Así es, en este momento, Mercius en las primeras etapas de la guerra de los arcontes, como recuerdo de Yu Bai. Ya se había dado cuenta de que era un cuerpo de memoria. En este momento, en la isla celestial, la sustentadora de la razón celestial, vestida con una túnica de gasa de 7 colores, flotaba en el aire. Con sus ojos llenos de divinidad, miró a través de la niebla a Mercius en la zona de guerra de Liyue. ¿Cuánto tiempo más podremos engañarlo? La sustentadora de la razón celestial le preguntó al arconte de la muerte a su lado, que sostenía una guadaña y no mostraba expresión alguna. Podremos engañarlo hasta que termine la guerra de los arcontes. Aunque es un engaño, ¿qué pasa si no tiene intención de mantener el equilibrio y insiste en participar en la guerra de los arcontes? El arconte de la muerte miró a la sustentadora de la razón celestial a su lado y preguntó suavemente. No importa. La sustentadora de la razón celestial, al oírlo, usó sus hermosos ojos llenos de divinidad. Mirando al arconte de la muerte y al arconte de la vida frente a ella, dijo. Capítulo 997 Valle de Seniu, la curiosa Funina. La escena cambia. Durante este tiempo, Morse llevó a Furina a recorrer casi todo el territorio fuera de Liyue. En este camino, Furina vio innumerables desastres naturales. Y también terrenos destruidos hasta quedar irreconocibles debido a las grandes batallas entre dioses. Esos humanos andaban harapientos, demacrados. Las plagas campaban a sus anchas, y sin dar muchos pasos,
Se podían ver esqueletos y cadáveres humanos expuestos sobre la tierra. Sobre la tierra, también había enormes esqueletos de bestias desconocidas. Los dioses muertos se transformaron en residuos divinos, que se filtraron profundamente en la tierra, formando paisajes singulares de tierras de muerte. Todas estas escenas se grabaron en los ojos de Furina. En la cima de una montaña, Mors y Furina contemplaban esta tierra devastada. Una imagen terrible. ¿Así son las guerras entre dioses? Furina observaba la escena a lo lejos, con una expresión algo compleja. En ese momento, Furina había guardado su sombrero y la ropa que usaba antes. Su largo cabello estaba recogido con una horquilla de jade, y vestía un vestido azul claro y blanco. En combinación con esos singulares ojos hermosos y el color de su cabello, parecía una hada inmaculada. Este vestido fue hecho para ella por Gisón. Parecía un Anfu, y a Furina le gustaba mucho. La guerra de los arcontes apenas ha comenzado hace 200 años. Y el mundo ha cambiado tanto que me hace reflexionar. Dijo Mors, con sus ojos azules reflejando la tierra al atardecer. Al oír esto, Furina bajó ligeramente sus hermosos ojos. Furina, después de todo este tiempo, ¿tienes alguna impresión? Mors miró a Furina a su lado y le preguntó. Ahora mismo. No sé cómo expresar mis impresiones. Al oír esto, Furina explicó a Mors con una expresión muy compleja. ¿Es así? Mors giró la cabeza al oír esto y murmuró. Después de mucho tiempo, Mors y Furina llegaron a una zona entre montañas. Se pararon en la cima de la montaña, contemplando el paisaje lejano. Entre las montañas, un ancho río reflejaba las verdes montañas circundantes. Interminable, muy hermoso. Entre las montañas, unas palomas blancas volaban, mostrando un lugar de paz en medio de la guerra de los arcontes. ¿Qué es este lugar? Furina parpadeó con sus hermosos ojos, con curiosidad, al observar la escena increíblemente hermosa frente a ella. Este es el Valle Chenyu. Mors observó el paisaje frente a él y le explicó a Furina. ¿Valle Chenyu? Al oír esto, Furina se quedó atónita por un momento. ¿Cómo, lo conoces? Mors miró a Furina a su lado y preguntó con una sonrisa. Por supuesto que lo conozco, al fin y al cabo, esta es una de las regiones del reino de Liyue. La villa Yaojin, el puerto Jilong, la región del Valle Chenyu está separada del puerto marítimo de Fontaine por grandes mares. Y esta es la ruta principal para que Fontaine viaje a otros países y realice comercio exterior. En la zona del puerto marítimo se pueden ver muchos barcos de Liyue, muchos de los cuales son barcos mercantes de té de la villa Yaojin. Furina miró a Mors a su lado y explicó con una sonrisa. Fontaine será el país del agua que gobernarás en el futuro, ¿verdad? Es solo que ahora, esta región aún no pertenece a Liyue. Mercellus miró a Furina a su lado y negó suavemente con la cabeza. Esta región no pertenecía a Liyue al principio de la guerra de los arcontes. Furina se quedó atónita al escuchar esto. Te contaré una historia. Mercellus escuchó esto, guardó silencio por un momento y luego le dijo a Furina. Los primeros habitantes del Valle Chenyu emigraron de la antigua grieta espiral de la roca, siendo descendientes de la civilización que una vez gobernó todo el continente. Cuando el cielo alto despiadadamente emitió el clavo de la retribución, destruyendo toda la civilización. Después de que la Tierra se convirtió en un cráter gigante, los sobrevivientes, llevando consigo una civilización avanzada, llegaron al Valle Chenyu para continuar su linaje. Los primeros habitantes construyeron un grandioso altar de jade, dejando atrás magníficos palacios que ahora están en ruinas y nadie puede descifrar. Aquellos eran rituales que existían para conmemorar a los mensajeros del cielo que habían estado en silencio durante mucho tiempo. Los primeros habitantes finalmente no pudieron resistir el desgaste del tiempo. Luego estalló la guerra de los arcontes, y en los interminables años, la civilización de los primeros habitantes del Valle Chenyu se había deteriorado por completo, degenerando en tribus en las montañas y los campos. Los primeros habitantes también siguieron a un arconte. Pero esta deidad cayó en una tierra lejana hace mucho tiempo, desvaneciéndose en la historia, sin siquiera dejar un nombre. Mercellus miró el Valle Chenyu frente a él y comenzó a narrar lentamente. ¿Y luego? Anciano, ¿por qué no sigues? ¿Por qué no cuentas cómo el Valle Chenyu se convirtió en la región de Liyue? Furina escuchaba, pero descubrió que Mercellus dejó de hablar de repente.
Mercellus escuchó esto, se dio la vuelta y no dijo nada. Simplemente se quedó mirando a Furina. Anciano. Tú, ¿por qué me miras así? Furina miró a Mercellus frente a ella y dijo con la mirada evasiva. Don. Solo se escuchó un sonido de don. Solo se vio a Mercellus golpeando la cabeza de Furina. Dándole un fuerte golpe en la cabeza. ¡Ah! Duele. Furina retrocedió 2 pasos, cubriendo el lugar que acababa de ser golpeado con su mano, con lágrimas brillando en sus hermosos ojos. Anciano. ¿Por qué me pegaste de repente? Luego Furina levantó la cabeza, miró a Mercellus frente a ella y dijo con una expresión agraviada. Tonta. El Valle Chenio actual no pertenece a Liyue. ¿Cómo sé cómo pertenecerá a Liyue en el futuro? Mercellus escuchó esto, se dio la vuelta, miró las verdes montañas y las aguas claras frente a él y dijo con una sonrisa. Yo. No soy tonta. Furina escuchó esto e inmediatamente se sonrojó. Luego miró a Mercellus a su lado y replicó con las mejillas infladas. Pero tampoco puedo arruinar tu humor. Ya que quieres saber, ¿por qué no le preguntas al arconte del tiempo? Mercellus giró la cabeza, miró a Furina a su lado y dijo sintiéndose divertido. ¿El arconte del tiempo? ¿Quién es? Furina escuchó esto y dijo sintiéndose confundida. Espera, ¿por qué este nombre suena un poco familiar? Tiempo, ¿estás ahí? Mercellus no respondió a Furina, sino que levantó la cabeza y preguntó. Inmediatamente después, ante la mirada sorprendida de Furina. Una corriente de puntos estelares azul pálido, acompañada de un flujo verde, se concentró frente a Mercellus. Una mujer pura e inmaculada apareció frente a los dos. La mujer, vestida con un vestido blanco y descalza, flotaba inmaculadamente en el aire, luciendo muy hermosa. ¡Qué hermosa! Furina, mirando a la mujer frente a ella, murmuró aturdida. Juró que era la mujer más hermosa que había visto jamás. Los ojos estelares de la mujer estaban llenos de divinidad, pero extrañamente llevaban una leve sonrisa, luciendo muy suave y hermosa. Capítulo 998. El tiempo está en todas partes. Eres tú. La memoria de Mercellus. Istarot miró a Mercellus frente a ella, su voz suave, pero sin emoción alguna. Mercellus frunció ligeramente el ceño al escuchar eso. ¿Sabes que soy una memoria? Mercellus miró a Istarot frente a él y preguntó usando transmisión de poder divino. Naturalmente lo sé, este mundo, incluyendo a todos los seres vivos, excepto esta arconte hidro. Todos están construidos por Mercellus usando leyes y un fragmento de su propia memoria. La voz del soberano del tiempo resonó en la mente de Mercellus. Entonces tú, ¿qué estás aquí ahora? ¿Qué eres? Mercellus miró a Istarot frente a él, sorprendido, y preguntó a través de transmisión de poder divino. Yo soy tiempo, estoy en todas partes. Donde hay tiempo, allí estoy yo. Istarot miró a Mercellus frente a ella. Una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Mercellus frunció ligeramente el ceño al escuchar eso. Parecía no entender lo que significaba. En el mundo real actual. Yubai miró a Furina, desplomada sobre la mesa, sumida en un sueño profundo. Como si sintiera algo. ¿Istarot apareció en ese falso mundo de memoria? Mientras esté en el mundo de Teyvat, ella está en todas partes, incluso en un falso mundo de memoria. Yubai levantó la cabeza y dijo lentamente. En el falso mundo de memoria actual. Este falso mundo de memoria, fue creado por Mercellus usando la ley de la razón, para lograr una regla. Una vez que se cumpla esta regla, el mundo falso desaparecerá. Y esta regla es hacer que el poder divino de esta arconte hidro sea completo, y al mismo tiempo su estado mental debe alcanzar cierto nivel. La voz de Istarot apareció en la mente de Mercellus. Conozco esta regla. También sé que soy solo una parte de mi propia memoria. Mercellus cerró ligeramente los ojos al escuchar esto, y una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. He existido en el falso mundo de memoria durante más de 3000 años. Solo ahora sé que el mundo en el que existo, y yo mismo, somos solo una parte de mi memoria. Realmente no es agradable. Mercellus abrió los ojos y le sonrió a Istarot, impotente, a través de transmisión de poder divino. Precisamente por eso. Tú, en el extremo de la memoria, estás pensando en romper el falso circuito cerrado. La suave voz de Istarot resonó en la mente de Mercellus. Deberías saber que yo, en los primeros días de la guerra de los arcontes,
no entendería lo que estás diciendo ahora. Entendí al yo al final de mi memoria, pero ¿qué significa romper el falso circuito cerrado? ¿Es este el problema al que me estoy enfrentando, al final de mi memoria actual? Merceus miró a Istarot frente a él, confundido, y preguntó a través de transmisión de poder divino. Este no es solo el problema del yo al final de tu memoria. También es el problema de todos los seres vivos en el continente de Teyvat. Istarot voló hacia Furina. Después de acariciar ligeramente el rostro de Furina, dijo en un tono suave. Furina miró a Istarot frente a ella, que estaba acariciando su rostro. Su rostro se tiñó de un ligero rubor. Si esta difícil pregunta se responde incorrectamente, no habrá más espacio en el papel para responder. Pero este es el papel más grande que ha existido hasta ahora, hay mucho espacio donde puede escribir la respuesta. Este es el papel que creaste en el viejo mundo. Si este papel también se desperdicia por una respuesta incorrecta, y las dos pequeñas hojas de papel restantes no pueden escribir la respuesta. Para entonces, todo dejará de existir. Incluso el tiempo omnipresente se desvanecerá por completo. Istaru acarició suavemente el rostro de Furina con la mano. Mientras, mirando a Melusina a un lado, dijo con una voz suave. Esta hermosa hermana. ¿Qué significa lo que está diciendo? Furina miró a Istaru frente a ella, preguntándose en su interior. Por lo tanto, no necesitas conocer la respuesta. Eres su recuerdo, y también una forma de su existencia. Déjalo todo en manos de ti, al final de la memoria. Todos confiamos en él de esa manera. Istaru giró la cabeza, miró a Melusina a un lado y mostró una leve sonrisa. Oh. Al escuchar esto, Melusina curvó ligeramente los labios en una sonrisa. Basta. Ya que incluso tú has creído en mí al final de la memoria. ¿Cómo no voy a creer en mí mismo? Melusina miró a Istaru a un lado, diciendo con una suave sonrisa. Además, conocer la respuesta no tiene ningún sentido para mí. Cuando esta chica se vaya, este falso mundo de recuerdos volverá a su esencia. Regresa a tus propios recuerdos. Para entonces, naturalmente sabré lo que he hecho. Melusina miró las verdes montañas y aguas de abajo, murmurando con calma. El anciano y esta hermana mayor. ¿De qué están hablando? Furina miró la espalda de Melusina, luego miró a Istaru frente a ella, murmurando confundida. Tampoco necesitas conocer la respuesta. Esta es nuestra misión como arcontes. Aunque ahora no eres la diosa Hidro, pero has sido reconocida por Melusina, también puedes ser considerada como uno de los 7 arcontes de Teyvat. También tienes tu propia misión que completar. Istaru giró la cabeza, miró a Furina frente a ella y explicó con una voz suave. Al escuchar esto, los hermosos ojos de Furina se contrajeron ligeramente. ¿Cómo sabe ella que soy la diosa Hidro, uno de los 7 arcontes de Teyvat? ¿No se supone que estoy fingiendo? Además, ¿no es este el comienzo de la guerra de los arcontes? En Teyvat, ¿no debería existir aún el título de 7 arcontes de Teyvat? Ella no entiende lo que estás diciendo ahora. Supongo que esta chica todavía piensa que está fingiendo ser la diosa Hidro, punto. Melusina giró ligeramente la cabeza, miró a Istaru detrás de él y dijo con gracia. Por el momento. Aún así, primero debo completar las reglas que he establecido. Istaru, ¿conoces la historia futura de este lugar? Furina quiere saber. Melusina giró la cabeza, miró el valle Chenio abajo y dijo. ¿Es la historia del viejo mundo? ¿O la historia del nuevo mundo? Istaru observaba la espalda de Melcius y preguntó. Esta pregunta dejó a Melcius en silencio. ¿Cómo iba a saber él qué era el viejo mundo y qué era el nuevo mundo? El viejo mundo es el mundo anterior de Teyvat que ya no existe. El nuevo mundo es el actual mundo de Teyvat, donde estás tú al final de tus recuerdos. Istaru observaba la espalda de Melcius y continuó explicando. Por supuesto, el nuevo mundo. Melcius respondió de espaldas a Istaru al oír eso. ¡Qué bien! Finalmente llegamos a la parte que puedo entender. Furina, con los puños en la cintura, dijo alegremente. Capítulo 999. Esta era, en última instancia, no te pertenece. ¿Un mundo nuevo? Entonces continuaré con lo que acabas de decir. Istarot se giró, voló hacia donde estaba Melcius y se detuvo. Furina, al ver esto, también voló hacia donde estaban los dos. Siglos después de que comenzara la guerra de los arcontes, cuando Melcius y Morax llegaron al valle Chenio,
La civilización de los antiguos habitantes del Valle Chenyu había decaído por completo, degenerando en tribus entre las montañas. Melcius y Morax luego tomaron el control de esta tierra. Las tribus ancestrales aceptaron gradualmente la civilización de Liyue. Pero al mismo tiempo, mantuvieron algunas tradiciones antiguas, a medida que los clanes ancestrales se fusionaron con los inmigrantes del puerto de Liyue para formar nuevos clanes y asentamientos. La región del Valle Chenyu, al integrarse en la civilización de Liyue, desarrolló costumbres culturales únicas, convirtiéndose finalmente en su forma futura. Istarot giró la cabeza, miró a Furina a su lado y comenzó a contar lentamente. Ya veo. Furina, al escuchar esto, sintió que su deseo de conocimiento se había satisfecho. Pero hermana mayor, ¿cómo sabes lo que pasó en el futuro? ¿Y sabes que soy uno de los futuros 7 arcontes de Teyvat? Furina giró la cabeza, miró a Istarot a su lado y preguntó con curiosidad. Porque ella es el tiempo. Melcius se dirigió a Furina a un lado y comenzó a explicar. Anciano. ¿Se puede considerar eso una explicación? Furina, al escuchar la explicación de Melcius, dijo con una expresión de desprecio. Melcius tiene razón, porque yo soy el tiempo. Así que conozco tanto el futuro como el pasado. Istarot miró a Furina a su lado y comenzó a explicar. ¿Tan asombroso? Furina, al escuchar esto, dijo con sorpresa. Conocer todo lo que sucede en el pasado y el futuro, eso es demasiado poderoso. Entonces, hermana mayor, ¿Fontaine se inundará al final en el futuro? ¿Y yo, lloraré en el trono como dice esa profecía? Furina pareció pensar en algo y le preguntó a Istarot. Se inundará. ¿Y tú también llorarás? Istarot miró a Furina frente a ella y respondió. ¿Qué? Furina, al escuchar esto, sintió como si su cuerpo hubiera perdido toda su fuerza y se desplomó. Se sentó en el suelo de golpe, con los hermosos ojos muy abiertos con incredulidad. ¿Cómo puede ser? Furina se sentó en el suelo aturdida, murmurando. Chica, ¿por qué no preguntas esto? En esa profecía, el agua primordial del mar tragó Fontaine. Fueron disueltos todos los habitantes de Fontaine. Melcius miró a Furina, que estaba abatida, y dijo. Cuando llegó la profecía. Los habitantes de Fontaine no fueron disueltos. La arconte del tiempo, al escuchar esto, negó levemente con la cabeza. ¿De verdad? Furina, al escuchar esto, se levantó de inmediato y preguntó con entusiasmo. Istarot, al escuchar esto, asintió levemente hacia Furina. ¡Qué bien! Al ver a Istarot asentir, Furina saltó de alegría. Me voy primero. Melcius, no olvides que me debes una emoción humana. Istarot miró a Melcius a su lado, y después de terminar de hablar, se transformó en motas de estrellas y se disipó en el lugar. Melcius cerró los ojos por un momento, sin decir nada. De nada sirve que me digas eso a mí. Ya, jovencita. No te alegres tan pronto, acompáñame al campo de batalla de los dioses. Melcius abrió los ojos, se giró y, mirando a la alegre Furina frente a él, no pudo evitar sonreír. Sí, anciano. Al oírlo, Furina se detuvo de inmediato, con una sonrisa que no podía reprimir, y asintió rápidamente. ¡Qué bien! Ya que la gente de Fontaine no se disolverá con esa profecía. Entonces me quedaré aquí, ayudaré al anciano y a la hermana Guisón a ganar la guerra de los dioses. Jovencita, necesito recordarte algo. Lo que el arconte del tiempo quiso decir es que, una vez que hayas regresado a tu línea temporal original, la gente de Fontaine no se disolverá. Si te quedas en esta era. Si la gente de Fontaine se disolverá o no, sigue siendo una incógnita. Deberías pensar en esto, si la gente de Fontaine no se disolverá, ¿por qué estaría sentada en el trono llorando? Melcius se dio cuenta de lo que Furina estaba pensando y le advirtió. Ella sabía que lo que el arconte del tiempo decía era verdad, la gente de Fontaine no se disolvería. Pero no podía permitir que Furina se quedara en este falso mundo de recuerdos. Furina, debe volver al mundo real al que pertenece. Me dijiste que en el futuro mundo de Teyvat, Guisón, Maximus, estos dioses casi ya no existen. Incluso si te quedas en esta era, no puedo garantizar tu seguridad. Como si hubiera pensado en algo, la expresión de Melcius se volvió gradualmente compleja. Yo. Furina se quedó atónita al oírlo. Es verdad, si la gente de Fontaine no se disolverá, ¿por qué estaría llorando? Pase lo que pase.
Incluso si Fontaine está bien, debo presenciarlo con mis propios ojos. Solo así estará tranquila. Pero, la hermana Guisón, y el bondadoso Maximus, y tantos adeptos que son tan buenos conmigo. Y tantos ciudadanos del puerto de Lillué. Esas personas son tan amables conmigo. Yo, al final no pertenezco a esta era. Solo de pensar en la hermana Guisón, que me hace ropa, tan juguetona, adorable e increíblemente inteligente. Y el bondadoso y majestuoso Maximus, y tantos adeptus, y los adorables ciudadanos de Lillué, todos perecerán en la guerra de los dioses. Yo. Furina bajó la cabeza, con lágrimas brillando en sus hermosos ojos, y no continuó hablando. Mercius suspiró al ver esto. Luego se acercó a Furina y le acarició la cabeza. Anciano. No quiero ver ese tipo de escena. Furina levantó la cabeza, mirando a Mercius frente a ella con una expresión compleja, y dijo llorando. No quiero ver ese tipo de escena. Quiero quedarme, quiero proteger a la hermana Guisón. Furina sollozaba sin cesar, y las lágrimas caían al suelo como gotas de lluvia. Anciano. Furina abrazó a Mercius, escondiendo su cabeza en la túnica de Mercius, y lloraba sin cesar. Mercius miraba a la chica que lloraba en sus brazos, con una expresión igualmente compleja. Pequeña. Tienes una misión que debes completar. Pase lo que pase en el futuro, esta era, al final, no es tuya. Mercius acarició suavemente la espalda de Furina, luego miró el paisaje montañoso a lo lejos y murmuró. Después de llorar un rato, Furina se separó de Mercius. Lo sé. Furina levantó la cabeza, miró a Mercius frente a ella y se secó las lágrimas, diciendo. Vámonos. Después de que Mercius dijo eso, llevó a Furina, volando hacia el territorio lejano. Capítulo 1000. Purificando el resentimiento del dios demonio con Fufú. Alguna llanura fuera de Lillué. Aquí la tierra tiembla, un hombre corpulento envuelto en llamas. Está luchando aquí con un hombre de mediana edad rodeado de relámpagos. Sobre los cielos, el rugido y el resplandor del trueno, acompañados de una aura roja, se extienden en círculos concéntricos. Es obvio que dos dioses están luchando aquí. Al mismo tiempo, debajo de la tierra, los restos de un dios se encuentran acurrucados en el hielo. La apariencia de los restos divinos es la de una mujer con cabello azul hielo. Las rocas circundantes, afectadas por el frío, se transforman gradualmente en llamas azul hielo, extendiéndose constantemente hacia los alrededores. Y abajo, 3 bandos de decenas de miles de soldados están en plena batalla. Por un momento, los gritos de agonía resonaron sin cesar, creando una escena infernal. Se puede ver que originalmente esta guerra era una batalla entre 3 dioses y sus pueblos. Pero un dios ya ha caído. Y se ha convertido en escoria de Dios, corrompiendo esta tierra. Anciano. ¿Por qué vinimos aquí? Furina se paró en el suelo, mirando a los 2 dioses que luchaban en lo alto, preguntando desconcertada. Vine a purificar el resentimiento de los dioses. Merceus miró la escena frente a él y explicó. Los otros dioses de este periodo. Incluso si Merceus fuera directamente a sus territorios, no dirían nada. Porque Merceus salía de viaje cada 2 por 3. Solo para purificar la escoria de Dios dejada después de la caída de los dioses. Estos dioses, por supuesto, también estaban muy dispuestos a dejar que Merceus les ayudara a purificar este resentimiento de los dioses. Vamos. Después de que Merceus terminó de hablar, voló hacia el campo de batalla frente a él. Finalmente voló frente a los restos divinos envueltos en hielo. Inmediatamente después, un poder divino incomparablemente poderoso comenzó a surgir a su alrededor. Este poder divino fue rápidamente percibido por los 2 dioses que estaban luchando. Decenas de miles de humanos también dejaron de luchar en este momento. Pero algunos de ellos fueron afectados por la escoria de Dios. Como si estuvieran cegados por la sed de sangre, sin importar quién estuviera alrededor, tomaban sus armas y cortaban a cualquiera que vieran. El dios Yin Yang. El dios de mediana edad y el dios corpulento en lo alto del cielo, al ver a Merceus, tenían expresiones diferentes. Se miraron con cautela y, de hecho, detuvieron temporalmente su lucha. También hay un dios desconocido. El dios corpulento miró a Furina al lado de Merceus, murmurando. Merceus, el dios Yin Yang. Escuché que este dios, en el momento en que cada dios cae. Él aparece en el lugar donde cayó ese dios, purificando el resentimiento del dios. El dios de mediana edad miró a Merceus abajo y dijo. Gracias.
El dios de mediana edad miró a Merceus abajo y agradeció. Porque este territorio es precisamente su territorio. Merceus le ayuda a purificar la contaminación provocada por la muerte del dios, naturalmente merece su agradecimiento. Mientras que, por el contrario, la expresión del dios corpulento era muy extraña. Merceus ayuda al dios del tambor de trueno a eliminar el resentimiento del dios. ¿Podría ser que es la ayuda del dios del tambor de trueno? El dios corpulento miró al dios de mediana edad en el cielo distante con el rabillo del ojo, frunciendo ligeramente el ceño. Ustedes dos, miren el sufrimiento que están soportando sus súbditos. ¿Por qué razón habéis comenzado la guerra? Aún no lo sé, pero el punto de partida, seguramente es por vuestros propios súbditos, ¿verdad? Mercelius levantó la cabeza, mirando a los dos dioses demoníacos en lo alto del cielo, y preguntó. Los dos dioses demoníacos, al oír esto, miraron cada uno a sus súbditos. En ese momento, algunos de ellos tenían miembros mutilados. Otros ya tenían los ojos inyectados en sangre, cubiertos de sangre por todo el cuerpo. Bajo la influencia del resentimiento del dios demoníaco. La mayoría había perdido la razón, transformándose en monstruos que solo sabían matar. Bajo la influencia del resentimiento del dios demoníaco, monstruos grotescos y con una aura helada nacieron de entre ellos. Y se unieron a esta guerra. Al ver esto, las expresiones de los dos dioses demoníacos también se volvieron gradualmente complejas. Como si estuvieran dudando de algo. ¿Qué tal si el dios demoníaco de las llamas se retira aquí? Haré que el dios demoníaco del agua restaure las heridas sufridas por los súbditos de ambos bandos. Después de esto, si elegís continuar la guerra o no, no volveré a entrometerme. Mercelius, con las manos a la espalda, dijo a los dos dioses demoníacos en lo alto del cielo. Llama. Antes de que comenzara la guerra de los dioses demoníacos, solíamos beber juntos, ¿recuerdas? El dios demoníaco del trueno miró el campo de batalla donde los humanos morían a cada instante, y le dijo al dios demoníaco de las llamas. Ah. El dios demoníaco de las llamas asintió con una expresión compleja. Entonces, que así sea. El dios demoníaco de las llamas miró los restos del dios demoníaco de la niebla helada debajo, y le dijo al dios demoníaco del trueno en la distancia. El dios demoníaco del trueno, al oír esto, cerró ligeramente los ojos y suspiró. Los dos dioses demoníacos parecían estar en una relación excepcionalmente extraña. Después de decir esto, ambos se quedaron en silencio, como si estuvieran recordando algo. Nadie sabía por qué dos dioses demoníacos que eran amigos antes de la guerra de los dioses demoníacos, se habían convertido en enemigos. Aunque pensaban así, ambos tenían sus preocupaciones. Su poder divino ya se había agotado en más de la mitad. Continuar luchando así no era bueno para ninguno de los dos bandos. Incluso si ganara, probablemente quedaría gravemente herido. Si en ese momento otros dioses demoníacos invadieran su territorio, sería peligroso. Furina. Mercelius miró a Furina a su lado y asintió levemente. Entendido, anciano. Después de que Furina terminó de hablar, voló hacia lo alto del cielo. Luego, una fuerza divina azul claro surgió a su alrededor, e innumerables gotas de rocío celestial descendieron desde el cielo, cayendo sobre las cabezas de estos decenas de miles de humanos. Las heridas en sus cuerpos también se recuperaron. Pero Furina no pudo hacer nada por aquellos humanos con miembros mutilados. Mercelius también en ese momento, una luz divina blanca surgió en su mano, purificando el resentimiento del dios demoníaco que emanaba de los restos divinos frente a él. Después de mucho tiempo, el resentimiento del dios demoníaco fue gradualmente pacificado. Y la tierra circundante también recuperó su vitalidad. Lo que suceda a continuación ya no es asunto nuestro. Después de que Mercelius terminó de hablar, se llevó a Furina y voló hacia las tierras lejanas. Furina giró la cabeza, mirando a uno de los tres bandos de soldados. Al ver a esos soldados, arrodillados con una expresión de tristeza frente a los restos del dios demoníaco fallecido, el rostro de Furina reveló una expresión de dolor. Pero ella, no podía hacer nada. Ella no sabía por qué ese dios demoníaco había caído. Ella tampoco sabía nada sobre las historias de estos tres dioses demoníacos. Inmediatamente después, Merceus llevó a Furina a otros dos campos de batalla. No importaba en qué campo de batalla de un dios demoníaco, siempre que Merceus descendiera. Ambos bandos dejaban de luchar de forma extraña, esperando en silencio a que Merceus purificara el resentimiento del dios demoníaco antes de continuar la guerra. Luego,
Merceus llevó a Furina al tercer campo de batalla. Esto era en medio de una cordillera. Un dios demoníaco de apariencia extraña, con ojos que irradiaban una luz negra. Estaba luchando contra un gusano de arena gigantesco, como una montaña. En ese momento, el gigantesco dios demoníaco gusano de arena, era obvio que ya estaba gravemente herido. Y junto al gigantesco dios demoníaco, como una montaña, también había un esqueleto de un dios demoníaco, enorme e incomparable. Este esqueleto irradiaba una extraña luz negra. Y estaba siendo erosionado constantemente por una aura negra. El resentimiento del dios demoníaco, de color verde, que emanaba de este enorme esqueleto, era como un gas venenoso. Los humanos y la vegetación en su camino, se corroían y se convertían en esqueletos. Dios demoníaco de la oscuridad, mataste a mi mejor amigo. Te haré pagar con tu vida. El dios demoníaco gusano de arena miró al dios demoníaco de la oscuridad en el cielo y rugió con furia.